bienvenidos a Altavoz. Esto hace parte del podcast de David Alvarado Muñoz y quería comenzar con un primer invitado en este nuevo formato y es mi amigo Leonardo Becerra. Leonardo es licenciado en inglés como lengua extranjera y especialista en aprendizaje autónomo. Leo, con la bienvenida a este programa llamado Altavoz, me gustaría que te presentaras de una forma más humana, compartiendo algo que el común de las personas, incluso tu familia, de pronto no sepa de ti. ¿Quién es Leonardo Becerra? Y bienvenido a Altavoz. Hombre, David, muchas gracias. Es para mí también un honor, además de un gusto y un placer, pues estar aquí. Leonardo nace como con el chip un poco diferente a la familia, una familia pues que venía de educadores, de ingenieros, y de pronto Leo nace con la idea de querer ser piloto de autos, hermano. Entonces empieza ese dilema. ¿Ya algo con eso? Evidentemente, digamos que empieza esta era de Juan Pablo Montoya como en ese punto, en ese auge, y a mí me empieza a apasionar mucho, porque a mí nadie me dijo, oye, mire, esto es el automovilismo, ¿no? Al punto, hermano, que cuando yo me gradúo, yo hago el contacto con el director de la Escuela Colombiana de Karts y le digo un día, oye, necesito hablar, no tengo plata, pero pues tengo, creo yo, el talento. Y me dice el man, vente para Bogotá. Imagínate, yo tenía 15 años más o menos, y nada, un miércoles le digo a mi papá, oye, me voy para Bogotá, y arranca esta primera etapa de Leonardo como queriendo ser piloto de autos, hermano. Ahí pasan cosas, digamos que trascendentales en mi vida, porque empiezo a trabajar por primera vez. Trabajaba en una compra y venta de carros allá por el barrio 7 de agosto, curiosamente la fecha de mi cumpleaños, en Bogotá, y empiezo como el tema de vendedor de autos, ¿no? Y eso me daba a mí para conseguir el dinero y pues ir a la pista el fin de semana en Tocancipá, y empiezo a invertirle en el tema de las llantas. Bueno, en esa época, imagínate, eran casi 110,000 pesos por cada llanta. Y una llanta nueva representaba segundos dentro de la pista. Entonces a veces era complejo, ¿no? Digamos que ahí empieza como el primer choque, como a querer yo ir sobre todos estos sponsors y todos estos patrocinios, y ahí me pega la primera estrellada, ¿no? Pues que de alguna forma, que por más que uno quiera hacer cosas, hay cosas que no están destinadas a hacer. Entonces ahí digo yo, bueno, pues hermano, ¿qué más quisiera yo hacer en mi vida? Y pues a mí me encanta viajar y siempre soñé con el tema de hablar otros idiomas y conocer otras culturas. Pues digo, pues vamos a meternos a estudiar esto de inglés. Y ahí empieza pues la segunda etapa, que es el tema del estudio de inglés. Ahí empieza pues la primera etapa como docente, que fue en la biblioteca pública de la ciudad. Hay mucho detalle interesante que me gustaría, como un gran Lego que tiene muchas piecitas. Y pues también quiero decirle a la audiencia la razón por la que le invito, porque Leo está muy próximo a lanzar un libro y se llama Aquellos Mundos Paralelos. Quiero dejar en claro que cuando veo una persona que tiene una buena historia, alguna vez escuché una frase, y es que el cuento que no se cuenta, no cuenta. Y yo sé que hay muy buenos cuentos por ahí, pero lamentablemente se están perdiendo porque nadie los cuenta. Y yo quiero que el cuento de Leonardo Becerra se empiece a contar cada vez más. Leo, antes de entrar al estudio del inglés, que es, digamos, su labor hoy y lo que le genera sus ingresos y el de su familia, hoy como docente de inglés, en esa primera etapa de vender, ¿qué considera que hoy en día usted puede estar usando? O sea, seguramente puede haber una o varias que usted hoy en día, aún dentro del aula de clase, usted dice, oiga, qué bueno que a los 15, 16 tuve la experiencia esta de la venta de autos, porque la he utilizado hoy en día. Digamos que una palabra que siempre me encanta a mí utilizar es la palabra trascendencia, y esa va de la mano de otra que me fascina y que le fascina a mucha gente, que es resiliencia. Entonces, cuando yo me enfoco sobre ellas, siempre hablo desde la tenacidad en la que la persona decide si asume el reto o no. Mucha gente decide, David, buscar felicidad desconociendo que eso implica sacrificio, llanto y dolor. Mucha gente quiere ser famoso, mucha gente quiere emprender en muchas cosas, queriendo al mes
pues ser el todo talentoso, el todo poderoso dentro de lo que está emprendiendo. Y usted y yo sabemos que eso lleva tiempo, que es un proceso que es diferenciado en usted, en las diferentes personas. Entonces, ¿qué me enseñó a mí esa experiencia? Primero, que si yo no lo hago, pues nadie lo va a hacer. Si no me monto en ese bus y me voy a Bogotá, nadie lo va a hacer por mí. Que si no hablo, lo que tú decías, si nadie cuenta ese cuento, pues ¿quién lo va a escuchar y quién lo va a reproducir? Y en ese punto empiezo yo a generar mi carácter, a forjarlo. Entonces, digamos que en ese laberinto siempre el encontrar respuestas a los obstáculos que te presenta la vida es una de las cosas que más me ha quedado en la vida. Leo, vender es una gran virtud y así como un profesional se entrena, así como un deportista se entrena, el vendedor también se puede entrenar. Ser un buen vendedor, ¿en qué le ha beneficiado para ser un buen docente? Principalmente en el servicio y el producto, que en este caso soy yo. Pues yo empiezo a entender que pues lo que yo hago vale, yo empiezo a valorar mucho más mi trabajo, hermano, y el truco está en siempre pues dar lo mejor, esencialmente desde el primer día. Es el sacrificio que he llevado y es lo que vale, ¿no? Sin temor a que el de al lado cobre de pronto 5,000, 10,000 o 15,000 pesos menos que yo. En el podcast con distintos invitados, si no han tenido la oportunidad de escuchar, pues les invito y para mí sería un gran honor. Pero hay algo en común, Leo, que le quiero traer aquí a esta conversación y es una necesidad de pensar en grande. Parece ser que a nosotros los colombianos nos cuesta pensar en grande. Cuando usted piensa en Londres, usted está pensando en una gran ciudad. Entonces, pensar en grande es un punto interesante que usted lo logró, parecido a cuando usted dijo me voy a lo de Tocancipá con los autos, que es una vaina de primer nivel, o sea, tenía el referente de Juan Pablo Montoya, el mejor piloto que ha tenido Colombia hasta el momento. Y acá hay un segundo punto que me lo mencionaba un periodista deportivo que es director del diario Publimetro, se llama Alejandro Pino, y Alejandro decía que él observaba, digamos que un talón de Aquiles y es la mediocridad, y podemos unir estos dos puntos, la mediocridad con el pensar en grande. Incluso puedo traer un tercer punto, y es que en este momento eres docente, Leo, y tienes la responsabilidad de estar frente a unos niños. Esos tres puntos me parecen muy interesantes. ¿Qué crees que te ayudaba a ti para pensar en grande? Mira que de alguna forma ha sido uno de los misterios más lindos que he tenido en mi vida, porque la respuesta es no tengo ni idea. Solo puedo decir que yo siempre tuve la fortuna, porque eso no lo tiene todo el mundo, de que mi padre siempre dijo, pues donde quiera, hágale. Que desde que yo pueda, pues con mucho gusto vamos. Hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy lo sigue haciendo. Por eso digamos que yo sentía como esa fuerza de decir también, pues vamos a meterla toda, aunque no era la única razón, ¿sí? Que para serte sincero, no, ha sido simplemente como decisión propia, siempre en todas las decisiones que he tomado. Y paradójicamente, la única que no he tomado generó el que yo decidiera publicar mi primer libro. Hoy en día tienes 2 hijos y tienes una herramienta poderosa para enseñarles, que es el ejemplo. Pero con tus estudiantes, ¿cómo haces si quieres enseñarles a romper un poco esa mediocridad y enseñarles a pensar en grande? ¿Cómo lo haces o cómo lo harías? Yo siempre dije que dentro de mis venas también corría un sangre de humorista, ¿no? Uno de los factores más importantes que implanto dentro del salón de clase es eso, hermano. La alegría, la sencillez y la esencia del ser. Obviamente con el respeto y los límites que eso usted y yo sabemos que hay, pero siempre me han visto como ese referente. Es que él no es solamente el profesor de inglés, sino también es el que nos cuenta a veces un cuento, el que nos habla a veces de Londres, el que de repente en algún momento de la clase, momento de esparcimiento, prum, prum, y nos seguimos. Bueno, listo, ¿en qué seguimos? Y eso de alguna forma, hermano, conecta. Aunque yo no me jacto de ser el mejor profesor porque tengo muchísimas falencias y sigo aprendiendo, pues siempre he tenido éxito en ese punto. Arrancar desde la exigencia, contando aparte de un verbo to be, como tú lo dices, la historia o una rutina dentro de lo que estoy enseñando, pues para ellos es mucho más significativo ese aprendizaje. Leo, ¿en qué momento te das cuenta que tienes una vocación o que te gusta escribir? Haciéndote un recorrido rápido, mi papá me regala a mí el primer libro que yo leo es de Neruda y yo lo empiezo a agarrar y a disfrutar y pues a ver que dentro de la escritura y dentro del habla, dentro del discurso había un lenguaje oculto, ¿no? Y que podía llevarme a muchas cosas más. Luego mi abuelo, al ver
que yo empiezo desde el libro de Neruda. Mi primer ejercicio fue: voy a escribir poemas basados en algunos de Neruda. Por ejemplo, hay un poema que se llama Farewell, que significa despedida en inglés, que es muy lindo de él. Y empiezo como también a contar mi despedida yo también. Bueno, empiezo yo a hacer lo mismo y empiezo como a mostrarle a mi abuelo ese escrito. Entonces mi abuelo dice: yo no sabía que te gustaba la poesía, entonces ven y te regalo este libro. Y me regala uno más antiguo todavía, que de autores que ni recuerdo ahorita, pero de estas páginas amarillas de que a veces que costaba pasarlas, pero fue un tesoro gigantísimo, porque ahí empecé a ver otro tipo de literatura y empecé a gustarme. Obviamente, pues sin caer en el cliché, pues yo me enamoro por primera vez allá en el colegio, y entonces ahí donde yo digo: bueno, esta es mi oportunidad para empezar a escribir. Y empiezo a escribir mis primeros poemitas, hermano, en la escuela. El primer emprendimiento fue vender cartas de amor a los compañeros. Que hoy en día somos muy buenos amigos. De hecho, a propósito, empiezo a escribir y escribo mi primer diario, hermano, de poemas. Cuando esa amiga tuya escucha este podcast, es importante que guarde las cartas. Uno nunca sabe en 10 años el valor de esa carta. Yo hago el primer libro, la primera libretica, hermano. Recuerdo que era un vino tinto, una agenda vino tinto, y hago el primer, y le digo: oye, esto es tuyo porque tú me lo inspiraste. Y ella se iba del colegio, recuerdo tanto, y ahí ella se quedó con eso. Leo, y bueno, el punto de inflexión que te llevó a decir: soy bueno escribiendo, voy a publicar. Posiblemente, Leo, muchas personas se quedan o nos quedamos con el sueño, y ese sueño no pasa a ser una meta. Y usted nuevamente logra romper ese vacío entre el sueño de ser escritor a realmente ser escritor. Una de las primeras claves allí está la pequeña línea entre la autocrítica y la autoflagelación, ¿no? Una cosa es autocriticarte en pos de crecer, y otra cosa es autoflagelarte diciendo que no eres capaz de nada y que eres basura, que al fin y al cabo muchos mueren en ese intento. Entonces, cuando yo empiezo a hacer eso, yo digo: no, esto no funciona, esto no funciona. Después hay un chip, porque yo empiezo a tocar temas de la música, empiezo a hacer música, entonces empiezo a agarrar la guitarra, empiezo a agarrar el piano, empiezo como a componer, a hacer de pronto, creyendo que era de alguna forma un poco más fácil hacer las rimas dentro de la música, y ahí empieza como otra etapa de creación. Pero cuando tú agarras un día lo que escribiste y dices: esto lo escribí yo, es decir, cuando te sorprendes de incluso lo que tú lees, siendo autocrítico, como te digo. Primero, esa es la primera fase. Luego la segunda fase viene al tema de: bueno, voy a empezar a compartirlo, no a mi mamá, pues al mejor amigo que quizá te va a decir: oye, está lindo, sino yo empiezo a compartirlo de pronto a personas que quizá desde mi perspectiva conocían un poco más, y empiezo a tener las críticas. Quiere decir que no solamente ya yo lo veo bien, sino que empiezan otras personas a verlo bien. Y aquí hago un paréntesis: muchas personas te van a destrozar los primeros escritos, te los van a volver nada, te van a decir que no sirve, que esto, y de alguna forma desde ahí que hay que reconstruir. ¿Cuál fue ese sentimiento de que por el lado de la escritura sí, pero por el lado de la música no? ¿Cuál fue ese feeling que te hizo decir: el formato de texto por ahora más fuerte que trabajar con la música? Yo encontré una identidad en el cuentacuentos, pues digamos así, como mi verso es un poco más blanco, es un poco, o lo que dicen, un poco más libre, y empiezo a sentir que no estoy atado a un tempo de una canción, a un acorde de una canción, especialmente porque en la parte musical me descuidé muchísimo. Eso tengo que aceptarlo debido a mis estudios, a mi trabajo, pues a la familia, etc. El punto otra vez para adaptarme y despertar ese león, pues bueno, son vivencias que uno tiene, experiencias que uno vive fuerte, que dicen: quiero contar esas historias. Y ahí viene la clave. En ese punto me expandí. Y de hecho de ahí viene el tema del universo, porque fue como el Big Bang, ¿no? Ahí, y digo yo: bueno, chocó esto y ya no me puedo quedar callado, porque para mí la catarsis es contar el cuento. Leo, justamente el último invitado, el más reciente invitado del podcast es César Fajardo. César es mexicano, es también licenciado en comunicación social. Yo le aprendí a César: todos somos contenido. Una persona es un contenido, un museo es un contenido, y siempre hay un mensaje con los contenidos, o sea, que se quiere contar algo. En este caso, ¿cómo influyó en el Leonardo Becerra 2020 que tenemos hoy? ¿Cómo influyó la experiencia de la biblioteca, tu trabajo en la biblioteca pública de la ciudad de Cúcuta? Digamos que yo llego a la biblioteca
Y con esto hago un punto, tengo que aclararlo. Yo decía que ser docente iba a ser de pronto lo último, es decir, que iba a ser como mi fracaso. Fíjate el poder de la palabra. Y de pronto empiezan las cosas Un momento, Leo, ¿esto era una conversación mental? O sea, ¿esto era un diálogo mental? Okay. Porque yo soñaba era con ser, yo estar en traducciones, en la ONU, en otro cuento, ¿sí? Volviendo al tema de soñar en grande, ¿no? Entonces yo decía, pues ser docente para mí va a ser como, bueno, al final pues si me toca lo hago y hermano, vaya premio me ha dado Dios y la vida de ser hoy docente, porque de alguna forma es lo que me ha llevado a construir lo que he construido. Entonces ese tema en la biblioteca llega porque voy a cubrir a alguien. Y fíjate que llega ahí, no por casualidad, voy a cubrir a alguien y termino enamorándome del tema, incluso la biblioteca termina contratándome y desde ese punto entiendo lo que te decía ahorita, que así como hay cosas que uno, aunque más luche y busque, no se pueden dar porque los universos son así, pues también al contrario hay cosas que por más que tú huyas, hermano, llegan porque llegan. Definitivamente es parte del universo. Y por eso el tema del universo siempre está en movimiento. Leo, tu libro son diferentes historias. ¿Qué puede encontrar una persona que lea tu libro? ¿A dónde podría llegar? Una persona que lee mi libro primero va a encontrar mucho amor, mucha pasión y mucho sentimiento desde lo esencial, ¿no? De la vida, desde la cotidianidad. Pero el libro está dividido en mundos, precisamente así se llama, y los mundos te van a ir llevando en diferentes facetas. Entonces hay mundos donde tú te vas a sentir cautivado porque está como el tema del amor, de todo lo bonito, como hay mundos que te van a llevar de pronto a reflexionar un poco sobre todo lo que genera el amor, ¿no? Y que el amor, aunque construye siempre de alguna forma, no siempre construyes en pétalos de rosa y que de alguna forma hay miles de sentimientos que arraigan todo eso. También hay mundos donde tú vas a encontrar mini cuentos, mini fábulas y mini historias que te van a llevar a evocar tus propios momentos, por ejemplo. Es el lograr en ti decir, oye, esa historia me pasó o esa historia la viví, aunque yo la haya narrado, para mí es lo esencial, que la persona se vea reflejada en él y diga, yo también voy volando en ese universo. Mira que son mundos de alguna forma que te vas a encontrar y no de pronto como un lugar plano, ¿no? Sino altibajos en todo lo que implica el sentimiento. Leo, para ti la inspiración, ¿cómo funciona? La inspiración es una imagen que se recrea en tu mente, la inspiración es una voz que empiezas a escuchar. ¿Cómo comienza la inspiración antes de que existan las palabras, antes de que existan las líneas de texto? Uno siempre tiene que narrar desde la esencia de lo que uno vive y no sobre lo que el otro quiere escuchar. Ahí está la clave del amor por la escritura. No voy a escribir algo para que a David le guste, sino lo escribo porque yo estoy contando y dejándome la piel ahí. Desde ese punto yo siempre he creído que hay un protagonista y una protagonista. Esa protagonista puede ser cualquier cosa, hermano. Puede ser la mujer, puede ser un lugar, cualquier cosa, puedes crearla. Y siempre me dejo llevar sobre ese espectáculo de las cosas. Yo soy muy detallista en muchas cosas, entonces a mí me gusta hacer analogías. De hecho, dentro del libro vas a encontrar muchas analogías y apologías a lo que es la sencillez, donde tú vas a ver historias que uno dice, pues son normales del día a día, pero que las ves exaltadas en muchas cosas. Pero definitivamente siempre está la voz ahí. Por eso es importante siempre estar a la mano con algo escribiendo, ¿no? Como el celular, la agenda, el computador, porque en cualquier momento trabajando, me ha pasado hasta dando una clase. Leo, para ir finalizando, hoy en día que tienes la oportunidad de trabajar con niños y el año pasado estabas con adolescentes, como lo dije hace un momento, 9º, 10º, 11, pensando en liderazgos, ¿qué tipo de héroe le hace falta al niño de hoy o al adolescente de hoy? Sin temor a equivocarme, es la libertad de creación. Yo he tenido el infortunio de ver a través de cámaras cómo muchos a veces ni siquiera pueden hablar porque están al lado de alguien que no les deja hablar. Siempre he creído eso. Y de hecho es lo que yo siempre les digo, chicos, ustedes pueden, o sea, sueñen y busquen y hagan. O sea, que nadie les haga. Porque de todas maneras, cualquier detallito, así sea mínimo, que le ayuden a hacer, ya le está quitando lo que nosotros llamábamos el don del esfuerzo, ¿no? Eso que uno empieza a ver hoy en día con estos chicos de 4º y 5º, los que yo les doy
a verlo reflejado en muchos allá en 11 el año pasado, confirma mi teoría de que a veces esa sobreprotección y no dejarlo enfrentar al mundo y a sus cosas, pues genera que el niño quede pasmado y diga, no, sí, creo que hay que seguir el modelo y pues lo que usted diga. Y eso quiebra muchas cosas. El liderazgo nace ahí, en la idea, en el que él vaya a soñar, en el que él decida soñar y hacerlo, y que sea apoyado de todas formas, ¿no? También por el papá o la mamá. Si tuvieras que contarle un cuento esta noche a tu hijo o a tu hija, y ese cuento sería un superhéroe, hoy año 2020, ¿qué recursos le colocarías al superhéroe para tu hijo o para tu hija? Es una pregunta y es un ejercicio muy lindo, pero voy a irme por el cliché. Digamos que mi superhéroe favorito siempre ha sido Superman. ¿Por qué Superman? No porque vuele y tenga super fuerza y todo. Que es algo que, por ejemplo, me gustaría que mi hijo entendiera más adelante, y es, si tú te has visto películas de Superman o series de Superman, siempre por encima de su fuerza, hay dos cosas que a mí me marcan. Una, y de hecho hay un poema por ahí hablando de eso, es, hermano, que allá afuera hay mucha kriptonita y que nosotros no somos invencibles, uno. Y dos, que a veces, aunque queramos salvar el mundo, a veces hay que tomar decisiones que impliquen dolor. Y cuando el superhéroe superpoderoso se enfrenta a eso, ese ser humano lo hace grandioso. Entonces, digamos que si yo tuviera que contarle un cuento a mi hijo sobre un superhéroe, le diría eso, que en la esencia siempre haya esa humanidad, que sin temor a equivocarse, porque lo va a ver, pues es lo que hace que sea cada día un mejor superhéroe. Leito, muchas gracias por tu tiempo. Realmente esta conversación va a continuar, pero ya cuando esté el libro en el mercado, para que el libro sea el protagonista. Queríamos aprovechar este tiempo para hablar un poco más del proceso. Quiero invitar a todos los que llegaron hasta acá que por favor nos ayuden a compartir. Este es el primer episodio de la serie Altavoz. Siempre voy a traer personas no solamente de Cúcuta, de pronto no solamente de Colombia, pero siempre con una característica en común, y es gente que quiera marcar la diferencia, que quiera salir de la conformidad, como dice el cliché, como usted usó esa palabra hace un segundo, salir de la zona de confort. Decirlo es muy fácil, salgamos de la zona de confort, pero llevarlo a cabo lleva un esfuerzo, y Leo también lo dijo hace un momento, un sobreesfuerzo, esa pequeña diferencia entre hacer lo que todo el mundo hace y hacer un poquito más. Leo, gracias nuevamente por eso. Me despido con esta pregunta, Leo, para que también te puedas despedir de la audiencia. ¿Cuál fue la pregunta que no te hice, pero sí te hubiese gustado que te la hubiese formulado? Creería yo que de pronto un poco más hacia la niñez. De pronto a mí me hubiera gustado hablar también, y que lo omití un poco, de mis 4 abuelos, quienes me criaron desde infancia y me llevaron a esto, al dar mucho más. Genial, Leo. ¿Y cómo pueden conectar contigo? Las dos de la misma forma, @Leonardo Becerra C. Ahí nos vamos a seguir mutuamente también, porque de alguna forma también me gusta leer a la gente que llega. Y nuevamente, gracias por estar hasta acá. Los invito a ir a mi página. Es un sitio web que he lanzado recientemente, davidalvaradomu.com, y suscribirse al boletín. Es un boletín dominical donde van a recibir actualizaciones del podcast. Un abrazo para todos y Dios los bendiga.